apartar de nuestro afán, de nuestro trabajo, de nuestros quehaceres para reunirnos como familia. No hay otro mejor lugar donde podamos estar que en la casa de Dios. En la casa de Dios, donde tenemos el privilegio de ser tocados, de ser transformados. Porque la palabra de Dios dice que allí donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. Él no deja huérfanos a su pueblo. Él no se olvida de lo suyo. Él no se olvida del que clama. Él no se olvida del que alaba. Él no se olvida del que ha entregado su vida delante de Él. Allí donde esté, Dios está. Así que, qué privilegio poder estar en este lugar para ser transformados, para ser tocados, para ser perdonados de cada uno de nuestros pecados. Porque cada día, aunque hayamos en aquel momento hayamos recibido al Señor, en aquel día que a veces se nos olvida, cada día tenemos que ir santificándonos, creciendo en el Señor. Y a veces, como humanos que somos, metemos la pata. Pero Dios siempre tiene la oportunidad de perdonarnos cuando nos arrepentimos delante de Él. Perdonar nuestros pecados. Y qué bueno que Dios perdona cada día nuestros pecados y nos da la oportunidad de restablecernos otra vez, de levantarnos y seguir caminando hacia adelante con Él. Él nos ha añadido a una familia, la familia de la fe. Donde quiera que vayamos en el mundo, hay una familia de la fe. Quizás no tengamos el mismo lenguaje, quizás no estamos de la misma nación, quizás venimos de diferentes lugares, pero cuando hablamos de Cristo, cuando nos comunicamos como podemos y decimos somos cristianos, sentimos que estamos como en casa. Porque somos familia de la fe. No solamente mi familia es la que tengo dentro de mi casa, mis primos, mis hermanos, mi marido, mis hijos, sino que donde quiera que vaya y haya uno que haya recibido a Cristo en su corazón, es parte de mi familia y es grande esa familia. Qué privilegiado es el Hijo de Dios. En la iglesia es donde encontramos un lugar para servir. En la iglesia es un sitio donde encontramos un lugar de protección. La iglesia es un lugar donde nos encontramos el apoyo, el ser instruido a través de la palabra, el discipulado. Es un lugar donde conocer a otros de esa gran familia que tenemos. Pero esto no es todo. Si nosotros como creyentes tuviéramos esa visión o ese conocimiento simplemente de he sido salvada, Dios me ha perdonado, me ha metido en una familia y estoy en una iglesia para recibir, para ser tocado, para ser transformado, ¡ay, qué bien! Y llegamos a ser como el centro del mundo. Esa manera es una manera egoísta, ¿no? Porque tengo la visión corta, la visión de para que Dios supla, para que Dios haga, y la visión corta y el corazón a veces se nos vuelve egoísta. Porque siempre venimos a la iglesia pensando lo que Dios hará conmigo, cómo Dios resolverá mis problemas, cómo Dios tratará mis circunstancias, cómo Dios suplirá mis necesidades, cómo Dios sanará mis enfermedades. Y siempre estamos en la misma nota, en el mí. Y eso es una visión corta para un cristiano. Por eso el título de hoy que les quiero compartir es Cumpliendo la misión. Cumpliendo la misión. Hay algo más allá que simplemente ser restaurados y transformados en nuestra vida. Hay una misión que cumplir. Hay una misión que hacer. Y lo importante de esta misión es que Dios no pone límite a la persona que tenga que cumplir esta misión. No está pensando solamente en hombres, no está pensando solamente en mujeres, no está pensando solamente en jóvenes o pensando en personas muy maduras y muy intelectuales. No, Dios está pensando en todo aquel que ha sido salvado, transformado en su vida para que cumpla la misión que Él ha dado a esta tierra y a su iglesia. Entonces tú y yo estamos dentro de ese grupo de personas para cumplir la misión de Dios. Pero ¿qué es la misión? ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de misión? Pues muy claro, la gran comisión. Ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura y bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión no es algo súper espiritual para gente que tiene casi alas,
que tiene un arito en la cabeza. No, la misión es compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cómo Dios nos ha transformado, cómo Dios nos ha perdonado, cómo Dios nos ha levantado, cómo Dios ha hecho milagros en medio de nosotros y en nuestras circunstancias. No necesariamente tenemos que saber teología, no necesariamente tenemos que saber el hebreo, el griego, solamente saber y estar convencido que Dios ha hecho algo conmigo. Y eso me tiene que motivar, me tiene que llevar a cumplir esa misión. No nos tenemos que conformar con estar en este lugar, venir a recibir, venir a ser tocados, salir a las puertas y ¡ay, qué bien! ¡Qué bueno! No, tiene que haber en nosotros una carga de cumplir esa misión que Dios nos ha dado. ¿Sabes por qué? Porque Dios está confiando en ti. Dios está confiando en ti. Dios está confiando en los dones y talentos que ha colocado en tu vida. No te envía, y permítame la expresión, desnudo, desvalido. Tengo que cumplir una misión. ¿Y cómo lo hago? ¿Con qué lo hago? No. Él te ha provisto de herramientas para cumplir esa misión. Él te ha dado la unción del Espíritu Santo para cumplir esa misión. Él te ha dado un testimonio a tu vida, la certeza de que el Espíritu Santo está en ti, de que eres hijo de Dios, que tienes la libertad en Cristo y que el enemigo está bajo tus pies, y esa es la misión que tienes que compartir con otros. Entonces, tú y yo estamos dentro de ese plan de cumplimiento. No podemos quedarnos dormidos, no podemos dejar que el tiempo pase, no podemos pensar en otro momento, no podemos pensar el año que viene, no podemos pensar cuando me case, cuando mis nietos sean grandes, cuando tenga más dinero en la cartera, cuando mis problemas se solucionen. Porque ¿sabes qué? Ese día nunca va a llegar. Hoy tienes un problema, lo solucionas y tú dices, menos mal, solucioné. Te acuestas y dices, mañana tendrás. Y mañana te levantas y sale el agua por una tubería. Pero ¿y esto qué pasó? Tapas la tubería y tú dices, bueno, solucionado. Te acuestas y te levantas y tú dices, ¿y ahora? Me falta el dinero para pagar la luz. ¿Y dónde metí el dinero? ¿Y qué pasó con el sueldo de este mes? Siempre hay cosas en la vida para frenarnos. Pero el cristiano está por encima de esas circunstancias. No tiene la mirada en la tierra, no tiene la mirada en lo que lo rodea, tiene la mirada puesta en los cielos, sabiendo que Dios lo ha enviado a establecer el reino en medio de nosotros. Y lo ha enviado con el poder y la unción del Espíritu Santo. Y ese poder y unción es el poder y la unción que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Cristo en la tumba, cerrado con una gran piedra, y el Espíritu de vida lo levantó de ahí, lo sacó de ahí, le dio vida. Y dice la palabra que ese poder está ahora en usted. ¿Por qué hemos de temer? ¿Por qué hemos de intimidarnos? ¿Por qué hemos de paralizarnos? ¿Por qué hemos de conformarnos? Tenemos que estar, en cierta manera, sentirnos, Señor, no me conformo. Yo quiero más. Yo quiero cumplir el llamamiento que tú has dado. Yo quiero cumplir tu misión, porque te costó tu vida en la cruz del Calvario. Te costó sangre, sacrificio, vergüenza, rechazo. Por mí, que era pecadora y que no merecía esa gracia. Sin embargo, por amor Él lo hizo. ¿Cuál va a ser mi respuesta a eso? Y en esta tarde yo quiero hablarles de una iglesia. Y quiero que esta iglesia en esta tarde sea de inspiración para ustedes, para mí.
Y de hecho, incluso en mi propia iglesia lo he predicado, porque es algo que late dentro de mi corazón. Y creo que como iglesia, no como iglesia en este lugar, sino como iglesia de Canarias, como iglesia en este tiempo, se tiene que levantar en victoria y en poder, sabiendo quién es, para quitarle al enemigo las almas que tiene atrapadas, porque la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. No prevalecerán las puertas del Hades, ni contra esta iglesia, ni contra aquella, ni contra ninguna que proclame el nombre de Cristo. Por tanto, nosotros tenemos que despertarnos, tenemos que levantarnos, tenemos que ser, como decía la pastora, esos guerreros que en verdad están convencidos de quiénes son. Y que en verdad tienen el anhelo de llevar a cabo lo que su maestro comenzó en su tiempo. Él está confiando en nosotros para seguir llevando su obra hacia adelante. Y la iglesia que les quiero hablar en esta tarde es la iglesia de Tesalonicense. La iglesia de Tesalonicense. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Él llegó allí con Silas y con Timoteo, y eso lo pueden leer ustedes en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Él va a Tesalónica huyendo de un lugar, porque cada vez que él predica, cada vez que establece una iglesia, siempre tiene que salir huyendo porque las huestes de maldad se revolotean. Pero él establece la iglesia y él pone el reino de Dios en ese lugar. Él entiende que tiene que marchar porque Dios lo sigue enviando para ir estableciendo nuevas iglesias. Y cuando llega a Atenas, él está pensando en esa iglesia que se cree que mes y medio estuvo estableciendo ese lugar, ese grupo de creyentes, y mucha gente se convirtió, tanto gentiles como judíos se convirtieron. Y judíos celosos que no querían el evangelio se levantaron en contra, haciendo alboroto y viniendo en persecución en contra de ellos. Y él tenía que salir de ahí porque si no lo podían haber matado. Pero deja un grupo donde él le había instruido y le había hablado acerca del evangelio y de todos esos principios y enseñanzas que dice la palabra para fortalecerlo y mantenerlo fomentado. Pero yendo a Atenas, él está preocupado por esa iglesia, porque esa iglesia, cuando él la deja, sabe que la ha dejado en un momento de tribulación y un momento de dificultad y adversidad, y es una iglesia joven. Entonces él está preocupado y envía a Timoteo y le dice: Timoteo, por favor, ve a Tesalónica y dime cómo anda esa iglesia. ¿Cómo continúa esa iglesia? Si los hermanos siguen firmes, si los hermanos están alegres, si los hermanos se han desganado, si han esparcido, si se ha diluido la iglesia. Yo me lo imagino a él pensando en todo eso por la preocupación de paternidad espiritual con esa gente. Y Timoteo va a Tesalónica y regresa con un mensaje de victoria. Y por eso Pablo escribe esta primera carta a los tesalonicenses, y vamos a leer en el versículo número 2, capítulo número 1, versículo número 2. Y dice allí: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Él comienza la carta dándole gracias a Dios porque en esta iglesia los hermanos se mantenían haciendo y cumpliendo la obra de su misión. Las circunstancias no los habían amedrentado, las circunstancias no les habían intimidado, las circunstancias no les habían impartido miedo, como antes habíamos cantado, que el miedo sale cuando Dios está en nosotros, sino que Él dice:
Doy gracias a Dios día y noche por ustedes. Pablo estaba contento con esta iglesia, por la perseverancia de este grupo, por la constancia de este grupo. Y no solamente porque permanecían firmes. Él le daba gracias a Dios porque dice que había una obra de fe en ellos. Lo que creían se manifestaba en acciones. Santiago dice en su epístola que la fe sin obra es muerta. Yo no puedo decir creo en Cristo, pero no manifiesto en acciones realmente a ese Cristo al cual yo estoy creyendo. Él habla, vuestra fe tiene una obra, hay una acción. Dice, y el trabajo de vuestro amor, lo que están haciendo, lo hacen por amor, no por obligación. No porque Pablo le dejó una serie de tareas para hacer. Tienen que hacer esto y obligaciones. No, era algo que salía del amor de sus corazones, el hacer lo que estaban haciendo. Y dice, y la constancia en la esperanza. ¿En la esperanza en quién? En el Señor Jesucristo. Ellos estaban seguros que Cristo iba a volver por ellos. Ellos estaban seguros que Cristo estaba con ellos en medio de la lucha y en medio de la batalla. Y ellos se mantenían en esa esperanza. No se quedaron de brazos cruzados, sentados en la iglesia, llorando, clamando. Ahora que somos cristianos, tenemos persecución, la gente viene en contra, nos hace el bullying y ahora ¿qué hacemos? Vamos a orar. No. Ellos se levantaron con poder y con fuerza, creyendo en quien había salvado sus vidas, y salían a la calle y seguían proclamando y ayudaba a aquel que incluso le criticaba, le hacía bullying o lo señalaba, porque ellos sabían quién había creído en ellos y ellos sabían en quién estaba creyendo ellos también. O sea que era una iglesia que estaba en activo. No importaba la circunstancia. Y dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Palabra clave. Elección. Ellos habían elegido, no me voy a quedar muerto y parado porque las circunstancias me amedrentan. No. Estoy orgulloso de ser cristiano. Es privilegio de ser cristiano. No me importa lo que la gente diga. No me importa lo que la gente piense. No me importa si me señalan. No me importa si me viran la espalda. Yo sé en quién he creído. Y levanto mi cabeza y camino y establezco el reino porque lo he decidido. Lo he decidido. Hay cristianos en las iglesias que han recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Están contentos, vienen a la iglesia, diezman, ofrendan, pero no han tomado la elección y la decisión de llevar a cabo el cumplimiento de la misión. Es suficiente que tengo que venir aquí los sábados. Es suficiente que me tengo que reunir en un grupo. Ya es suficiente con un discipulado. Ya es suficiente con que yo dé mi diezmo. Ya es suficiente, no me pidan más. Han hecho una elección mediocre y minimizada. Pero Dios dice, hay una gran labor que hacer y estoy confiando en ti para que la hagas. Quiero contar contigo, quiero que seas mi colaborador. Y ellos tuvieron la elección, la decisión de caminar y de hacer la obra de ministerio. Pablo le sigue diciendo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio, y mire aquí, de gran tribulación. De gran tribulación. Ay, qué exagerado. Aquí el escritor se vino para arriba, gran tribulación, ni fuera para tanto. Sí, había una gran tribulación donde ellos estaban viviendo. Algunos de ellos incluso perdieron su vida por proclamar a Cristo. Algunos de ellos incluso perdieron familia, perdieron trabajo, tuvieron abusos físicos
Hablaron mal de ellos, como pasa hoy día en la iglesia perseguida, en otros lados del mundo, que quizás nosotros ni nos enteramos, somos ignorantes de eso. Pero ellos estaban viviendo en una gran tribulación. No en una tribulación solo, sino en una gran tribulación. Y ellos recibieron esa palabra que dice ahí, con gozo en el Espíritu. Para ellos era como el maná del cielo. Para ellos era palabra refrescante, palabra liberadora, palabra que les daba propósito, palabra que los guiaba, palabra que les abría camino donde no lo tenía, palabra que en medio del desierto sabían que el agua iba a brotar. Tomaron la elección en base a esa palabra y la tomaron con gozo. ¿Cuántas veces tenemos en las iglesias gente entristecida? Porque la palabra le dice, la palabra los alienta, la palabra los empuja, la palabra los está retando y en lugar de obedecer, se entristecen. Ay, ¿por qué hablan así? Me incomoda. Ay, ¿por qué me exigen tanto? Déjenme en mi comodidad, déjenme en mi sillón espiritual. Y en lugar de tomar la palabra con gozo y activarse, se entristecen. Pero ellos, a pesar de estar en gran tribulación, recibieron esa palabra con gozo en el Espíritu Santo. Dice, de tal manera es que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Él aquí está diciendo, Pablo, son una iglesia de ejemplo. Por eso comienza en el versículo 2, tengo que dar gracias a Dios día y noche por ustedes, porque son un ejemplo de gente cristiana, de gente creyente, que recibieron la palabra con gozo, que se dejaron transformar y cumple el llamamiento, cumple la misión que Dios les ha dado. Son ejemplos. ¿Y sabes lo que es un ejemplo? Alguien a imitar. Es un patrón en el cual nos podemos confiar y hacerlo igual. Por eso esta iglesia a mí me reta. Es una iglesia de ejemplo, es un patrón a seguir en fe, en amor, en esperanza, en constancia, en perseverancia. Es una iglesia que tú dices, wow, en verdad han tenido entendimiento del Evangelio. Han entendido en verdad el Evangelio. Y Pablo dice, es que son un ejemplo. En Macedonia, donde está colocada, en Acaya, en el territorio. Y Pablo dice, allí donde voy, la gente tiene testimonio a través de ustedes. Y yo me puedo imaginar, esto no está bíblicamente escrito, pero me puedo imaginar a Pablo redactando esa carta diciendo, en el fondo de su corazón, es que me están dejando sin trabajo. Yo quiero ir y predicar y establecer, y ustedes cuando llego ya saben del Evangelio porque se me han adelantado. ¡Wow! ¡Qué iglesia! Que cuando tú dices en la iglesia, vamos a hacer campañas evangelísticas, vamos a hacer grupos de casa, vamos a ir a evangelizar a las calles, ya tú, cuando te das cuenta dices, tranquila, pastora Yeli, estamos preparados para la obra, ya tenemos varias casas, estamos preparando y orando para abrir, ya estamos planificando tal, y cuando tú dices, ay, pero ya lo están concretando todo, y yo sin enterarme, es una iglesia que va caminando en avance por delante de Pablo. Y yo me imagino a Pablo decir, me van a dejar sin trabajo, me van a quitar el apostolado, porque ustedes están arrollando, espiritualmente hablando, haciendo la obra de ministerio, cumpliendo con la misión. Cumpliendo con la misión.
No solamente en el lugar donde estaban establecidos, en el barrio, en la zona, sino que en todo su entorno y más allá de su frontera. ¿Qué dice Hechos 1:8? Que seamos, ¿qué? Testigos. ¿En dónde? En nuestra Jerusalén. Puede ser nuestro hogar, nuestra casita. En Judea. Puede ser nuestros amigos, nuestro barrio. En Samaria, la gente del trabajo. Amplía el territorio. ¿Y cómo termina ese versículo? Y hasta lo último de la tierra. La iglesia no tiene frontera. La iglesia no tiene límites. Dios no nos pone límites para cumplir la misión. Allí donde vayamos, en la pasión que tengamos en nuestros corazones, en la unción del Espíritu Santo, en el llamado que hay en cada uno de nosotros, vamos estableciendo y cumpliendo esa misión hasta lo último de la tierra. Tendríamos que decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿A qué está a mi lado? Olvídate, envíame a mí. Al que está a mi lado, déjalo que siga durmiendo, pero envíame a mí, envíame a mí. No te olvides de mí. Y a veces encontramos, ay, sí, Señor, al que está a mi lado, envíalo. Pero a mí déjame aquí. Envía al que está Llévatelo de aquí, que es un incordio. No. ¿Verdad? Ellos predicaron y en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Conoce este territorio donde está esta iglesia, que aquí hay una iglesia que se predica al Dios vivo? ¿Conoce tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, que en este lugar hay una iglesia que se declara a Cristo, el Dios vivo y verdadero? ¿Cuándo fue la última vez que testificaste? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo a alguien inconverso? A la charcutera. ¿Cuántos van al supermercado a comprar charcutería? Queso, jamón. La charcutera que tú le dices, ponme la hoja fina y te la pone gruesa. Pero, chacha, tú no sabes lo que es fino y grueso. Tú no fuiste al colegio de chica. A la madre que lleva al niño al colegio junto contigo, o a la abuelita que lleva a sus nietos al colegio y coincide contigo, ¿le has hablado del Señor? Al vecino de arriba, que te tiene más acá para arriba, y tú dices, Señor, ¿te lo llevas o lo envío? Haz algo con él, por favor. Vete y háblale de Cristo para que Dios lo transforme. Deje de poner música, deje de hacer ruido, deje de molestarte. Lo que necesita es una transformación en el Señor. Y Dios está esperando que tú vayas y le hables para Él poder hacer el cambio. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? ¿Cuándo fue la última vez que cogimos un folleto y lo entregamos? ¿Cuándo fue la última vez que tomamos tiempo de oración y de ayuno y clamor para que Dios avive y llene estos sillones que están vacíos? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, me voy a comprar unas playeras, me voy a comprar unos zapatos, me voy a comprar el último outfit? Pero dijiste, no me lo voy a comprar, lo voy a sembrar para que el evangelio siga corriendo. Son acciones de amor, de fe, son obras que muestran lo que hay dentro de nosotros, lo que realmente estamos diciendo que hemos creído. Se manifiestan en ese tipo de cosas. ¿Sabe tu gente que eres cristiano? ¿O eres un espía del evangelio? Tenemos que pensar. No nos tenemos que quedar quietos. Podemos pensar, creer, bueno, es que yo tengo mi edad, es que yo tengo mi responsabilidad, es que yo tengo... ¿Saben? Siempre he pensado de esta manera. El lugar donde nosotros vamos a desarrollar nuestra labor en la sociedad, nuestro trabajo, nuestras funciones, es el lugar de tu ministerio. Es el lugar donde tú tienes que establecer el reino. Porque allí donde tú vas,
Ningún otro de los que estamos aquí vamos. No tenemos relación con esa gente, no les conocemos. Pero tú tienes una vida con ellos, 8 horas de trabajo, un tiempo de descanso. Quizás estás estudiando en la universidad, en el instituto, quizás estás cuidando a tus nietos. El lugar donde nosotros vamos es el lugar donde Dios nos dice, ese es tu lugar de ministerio, el lugar de siembra, el lugar de establecer el reino. ¿Cómo estás mirando el lugar de trabajo? Otra vez el lunes, que pronto pasa la semana, tengo que levantarme otra vez para ir a trabajar. O qué guay es el lunes, porque tengo que ir a mi lugar de trabajo y allí quiero ser luz y sal, cumpliendo mi misión en Cristo Jesús. Tenemos que reflexionar, tenemos que reflexionar. Y aquí está la clave. ¿Cuánto tiempo tengo yo? Libre soy en Cristo. Bueno, vale, me va quedando poco, por si acaso, porque ustedes saben que luego nosotros aquí nos motivamos. Dice el versículo 9, esta es la clave de por qué ellos han tenido realmente este cambio en su vida. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Clave. ¿Por qué ellos trabajan de la manera que trabajan y viven de la manera como viven? Porque ellos son ejemplo en medio de gran tribulación. Porque ellos decidieron entregar sus vidas al Dios vivo y verdadero. Dejaron aparte sus ídolos. En aquel lugar en Tesalónica habían ídolos de verdad, grandísimos, templos impresionantes. Y ellos sabían que eso, cuando reciben el Evangelio, eso no tiene nada que ver, eso es mentira, eso es falso. Reciben la revelación. Y dejan toda esa costumbre, dejan toda esa forma de vivir, dejan toda esa mentalidad, dejan todo ese pecado de idolatría para entregarse completamente al Dios vivo. Él está vivo, los ídolos están muertos y Él es verdadero, Él no es falso como los otros ídolos. Él es el Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Ellos se entregaron completamente. Y tenemos muchas veces en las iglesias gente que dice que Cristo es el Señor de sus vidas, pero aún tienen ídolos en sus corazones. Quizás no tienes un ídolo en un altar en tu casa, quizás no tienes una estampita dentro del armario, quizás no tienes una virgen en algún lado, pero hay ídolos dentro de nuestro corazón. Un ídolo puede ser la pereza, un ídolo puede ser tu agenda, un ídolo puede ser tu vergüenza, un ídolo puede ser muchas cosas, tu incredulidad, tu inseguridad, que lo levantas por encima de lo que Dios te ha dicho que tú eres. Y eso te intimida para no hacer la obra y cumplimiento del ministerio. Un ídolo puede ser sentirnos que somos pocos, que somos mínimos, que no valemos tanto. El ídolo es aquello a lo cual yo me doblego y me influye a mí y camino conforme a lo que ese ídolo me está impregnando en mi vida. Y hay cristianos que tienen ídolos en sus corazones, en sus mentes, que tienen que rendir delante del Señor. Quizás alguno de los ídolos es un pecado oculto, una rebelión delante del Señor. Y realmente no nos hemos convertido, no hemos dejado esos ídolos, los hemos soltado. Y en verdad nos hemos entregado completamente. Porque cuando el ídolo todavía sigue en nuestro corazón, tiene una autoridad sobre nuestra vida. Y nos amarra, y nos estanca, y nos paraliza. Porque el ídolo te dice, no, no puedes, no sirve, no lo hagas. Es difícil, te va a costar mucho. No dejes este pecado con el cual te sientes bien. Tienes satisfacción propia, nadie lo sabe. Déjalo ahí. La elección de ellos fue convertirse de los ídolos, de lo falso,
al Dios verdadero. Ellos reconocieron quién era el Dios verdadero. Ellos tuvieron esa revelación en nuestro corazón. Y la pregunta de examen es clave en esta tarde. ¿Sabemos al Dios que servimos si es el verdadero? ¿Nos hemos convertido a Él? ¿O todavía tenemos ídolos en nuestra vida? Por esa entrega, ellos pudieron compartir el Evangelio y cumplir la misión. Por esa entrega, ellos pudieron ser un ejemplo. Por esa entrega, se vieron las cosas, las obras, la fe, el amor que ellos tenían. Porque había habido una entrega real de sus corazones. Hay habitaciones en nuestra vida que las tenemos cerradas con llave y no permitimos que el Espíritu Santo entre. Está tocando a la puerta de nuestro corazón, de esa habitación. Abre la puerta y déjame entrar. Saca la tiniebla, saca el pecado, saca la basura, ríndelo. Porque el Espíritu Santo cuando te pide algo es porque quiere darte algo mucho mejor. Algo más valioso. Quiere hacer contigo algo más allá de tus posibilidades. Y el enemigo nos engaña diciendo, no lo entregues, lo que te doy yo es mejor, no lo rindas, porque lo que yo te estoy dando, el gustito que yo te estoy dando es mejor. Tú sabes que Dios es exigente, tú sabes que Dios es un poco peculiar y nos marea la cabeza. Como decía la pastora hoy, nos tenemos que levantar como guerreros, como guerreras. Muchos de nosotros sabemos la Biblia de pe a pa. Pero ¿de qué vale saber si no aplicamos, si no hacemos? ¿De qué vale saber si eso no transforma, hace un cambio en nuestro corazón? Y ellos tenían esperanza de que Cristo iba a volver, de que Cristo no los iba a abandonar, no los iba a dejar aquí en medio de tantas circunstancias. En otra parte, en otras cartas, Pablo dice, si vivimos para Dios vivimos y si morimos, para Él morimos. Yo creo que ellos no habían leído esa parte, pero yo creo que ellos lo tenían claro en sus vidas. Si tengo que morir por el Evangelio, tengo que morir por Cristo, lo haré. Si tengo que sufrir, sufriré. Porque yo sé que Él viene a buscar a su iglesia y voy a estar una eternidad con Él. Ellos tenían la esperanza. Cuando estamos pasando momentos de desgana, de bajona, que a todos nos pasa, a mí también. En la semana pasada, por ejemplo, y aquí no me importa decirlo porque es que los que predicamos la palabra también tenemos nuestras tribulaciones y nuestras situaciones difíciles. Estaba como, eso como que te falta la sangre dentro de las venas, ¿sabes? Eso como que parece que vino alguien y me absorbió todo lo que tenía dentro de mí. Era como que estaba como aplatanada de verdad, como los canarios, aplatanada. Era como, estaba en una reunión y me decía, mira esto, y yo decía sí, pero casi ni podía abrir los ojos. Sentía un peso de desgana, un peso lo dejo ahí. Y en esos tiempos es cuando tenemos que mirar al cielo y decir, mi Cristo viene pronto. Estamos aquí peregrinos y extranjeros. Esta situación que vivo hoy no es la mía eternamente. Yo voy a la patria celestial. Entonces, esta circunstancia me está afectando hoy, pero no me va a afectar más, porque me voy a levantar en el nombre de Jesús. Tengo esperanza de aquel día. No me quiero perder las bodas del Cordero. No me quiero perder estar en su presencia. No quiero ir al infierno, donde dice que allí el muerto al hoyo y el vivo al bollo, y dice que van a estar los mejores cantantes, las mejores discotecas, los mejores tal. No quiero. Yo quiero estar delante de su presencia, adorarle, bendecirle, ver su rostro, estar en ese amor, en esa paz, en esa tranquilidad.
tanto ruido y tanta chabanga. No quiero estar ahí arriba. Y voy a luchar a través del Espíritu Santo para llegar a ese lugar. Entonces los momentos de dificultad no me van a derrotar, porque hay una misión que cumplir, hay una unción que tengo en mí, hay un llamado de parte de Dios sobre mi vida y me voy a levantar. Me voy a levantar. Me voy a despertar. Estas predicaciones no le gustan a todo el mundo, lo sé, pero la palabra lo dice. La palabra está clara. Si no lea usted, investigue. No me estoy inventando nada. Porque son predicaciones que incomodan, nos sacuden el polvo, las telas de araña. Iglesia, retémonos a soñar y a hacer que cada banco que haya en este lugar tiene que estar arrebatado de gente. Este es un lugar estratégico. Es un lugar donde pasa muchísima gente. Cuando venga usted a esta casa, venga con la ilusión de que Dios, he orado, he clamado, he ayunado, y tú seguramente vas a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Porque he hecho mi labor. Yo hago mi labor y Dios hace la suya. Pero si nos acomodamos aquí, ay, es que no quiero que venga más nadie porque me quita mi sitio. Ay, no tengo más ganas de conocer a nadie que me va a contar su historia. Ay, no tengo ganas de escuchar a nadie. Pues entonces no estás en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es para trabajar, para avanzar, para luchar. Es para los valientes que tienen esa unción, esa disposición y han elegido hacer la obra del Evangelio. Nos ponemos de pie en esta tarde.